En este vídeo voy a hacer un pequeño análisis de la consola Retron 2. Esta consola es capaz de reproducir juegos de la consola de 8 bits Nintendo y de su sucesora la consola de 16 bits Super Nintendo. Dentro de la caja encontraremos la consola, cables de vídeo, un mando para juegos de Super Nintendo, un mando para juegos de Nintendo, el adaptador de corriente y un adaptador para poder enchufarlo a la toma europea de la pared. La consola dispone de un puerto para juegos de Nintendo, otro para los de Super Nintendo, 4 tomas para mandos para que 2 jugadores de cada sistema puedan jugar, y salida de vídeo tipo RCA y S-Video. Probaré la consola en una vieja televisión de tubo, para tener una auténtica experiencia retro. Es algo tan simple como conectar los cables al televisor, poner un juego en la consola y encenderla. Vaya, empezamos mal, muy mal. La consola emite la señal de vídeo en formato NTSC, mientras que mi vieja televisión de tubo solo emite señal PAL, por eso la imagen se ve en blanco y negro. No hay forma de cambiar de un formato a otro, así que han fabricado una consola que solo funciona en una mitad del mundo. Y no hay nada en la caja que te avise de ello. No me queda más remedio que conectar la consola a una televisión moderna que emite NTSC. Bien, como se puede ver, el juego funciona. Este juego. Sin embargo, otros juegos diseñados para PAL pueden no funcionar correctamente, como Star Wing, conocido también como Star Fox, donde la diferencia de sistemas provoca este enorme error gráfico. O incluso el juego puede no funcionar, como el Super Mario All Stars, que detecta que la consola es de otro sistema y te muestra una advertencia, y te quedas sin jugar. Lo bueno es que funciona con juegos japoneses. De hecho, algo que me ha gustado mucho es que funciona con este cartucho japonés de Super Game Boy sin problemas, y he podido jugar con varios juegos como Tetris, Mario Land 2 y Donkey Kong. ¿Lo único malo es el sistema NTSC? No, he dejado lo peor para el final. Al tratar de jugar con juegos de la NES, es casi imposible. Da igual cómo conecta el cartucho, la consola no lo reconoce y solo muestra errores gráficos. Y por supuesto, al ser un sistema NTSC, los juegos PAL funcionan mal. Me gustaría enseñároslo, pero solo conseguí que funcionase una vez y no estaba grabando. Y para este vídeo estuve media hora intentándolo y nada. Me tendréis que creer si os digo que los juegos PAL funcionan mal. Y tampoco os gustará meter el juego varias veces para conseguir que funcione. Sacar los juegos es una auténtica agonía. El cartucho se queda atascado. Hay que hacer una fuerza enorme para sacarlo. Escuchad eso. Son los contactos del conector siendo forzados. No es broma, mirad cómo quedan de doblados. Solo sacando el cartucho. ¿Cómo es posible? Solo es un conector. Es tecnología de hace décadas. ¿Cómo es posible diseñar un conector tan mal que se atasque y se doblen los contactos así? Visto esto, no me lo pienso 2 veces y voy a devolver esta consola a la tienda mientras aún pueda. Mi recomendación es que si piensas usar juegos PAL o usar la consola con un televisor PAL, olvídate de comprar a la Retron 2. Es un desperdicio de dinero que podrás gastar mejor en una Nintendo o una Super Nintendo de segunda mano. En fin, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que si buscabas información sobre esta consola te haya ayudado.